Buenos días, amigos, amigas. Somos Iglesia Península Viva. Tengo una pregunta para ustedes en esta hora. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué los cristianos nos esforzamos en todos los días estar leyendo una porción de la Biblia para poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo? Bueno, como muestra y como respuesta les quiero dar lo que escribió Pablo. Ahora ya terminamos la primera carta, vamos con la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así en sus primeros versículos: Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos por la fe, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Y bueno, lo que Pablo está mencionando aquí de principio es dos palabras, dos conceptos que forman parte fundamental de su creencia, de su entendimiento de lo que Dios es y cómo se relaciona con nosotros. En todas sus cartas Pablo va a decir gracia y paz. Y dijimos ya cuando empezamos la primera carta a Tesalonicenses, la gracia es el amor inmerecido de Dios, es el amor incondicional de Dios. Dios decide amarnos porque Él quiere hacerlo, no porque en nosotros haya algo de bueno, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él decide amarnos y Él lo hace de manera incondicional. Y la otra parte, la consecuencia de disfrutar, de experimentar el amor incondicional de Dios, es la paz que viene a nuestra vida. La paz podemos describirla como la quietud que experimenta nuestra alma por saber que no tenemos deudas. Bueno, y no solamente deudas de índole económica, sino deudas principalmente en nuestra relación con Dios. Encontré una frase hermosa que les comparto y dice que paz es la almohada más suave sobre la cual podemos reclinar nuestra cabeza por las noches. Paz es la almohada más suave sobre la cual podemos reclinar nuestra cabeza por la noche. Y no hay duda que la tormenta que las personas vivimos en nuestro interior tienen mucho de su fundamento en saber que las cosas que hacemos están mal, que dañamos a los demás, que ofendemos a Dios. Y Pablo está diciendo que el fundamento de nuestra vida cristiana es la gracia, es el amor inmerecido de Dios y es la paz que experimenta nuestro corazón por saber que no tenemos ninguna deuda con Dios. Por el contrario, si no tenemos ninguna deuda para con Dios, entonces significa que Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. De tal forma que Pablo reconoce en sus hermanos de Tesalónica y dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la fe que porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por otros, y cada vez es mayor este amor. Bueno, ¿cuál es la consecuencia que se da? Solamente por disfrutar de la gracia, del amor de Dios y de su paz sobre nosotros. Bueno, lo que va a suceder es que entonces nuestra confianza en Dios va a ser mayor. Por eso dice, la fe de ustedes cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque la fe, la presencia, la gracia de Dios en nuestra vida va a producir cada vez que podamos confiar, creer más en Él. Y la otra es que, bueno, no solamente vamos a poder amar más a Dios, sino también vamos a poder más amar a nuestro prójimo. De tal forma que dice Pablo, de modo que todos nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y las aflicciones que sufren. ¿Por qué preguntaba yo en un principio? ¿Por qué es tan importante que podamos tomar el tiempo para estar leyendo y estudiando la Biblia todos los días? Bueno, habrá que entender que la iglesia de Tesalónica, lo dijimos la vez pasada, Pablo compartió con ellos el mensaje del Evangelio, y Pablo tuvo que salir muy pronto, en 3 o 4 semanas tuvo que salir de Tesalónica porque querían matarlo, porque no creían, porque no aceptaban el mensaje que él estaba predicando. Y él sale huyendo, pero los creyentes de Tesalónica se quedaron con un gran problema, que como ellos habían creído ese mensaje, sufrían persecución. Y la iglesia de Tesalónica va a crecer en medio de persecución.
Y Pablo, aunque se había ido, seguía preocupado por ellos y ya escribió una primera carta. Seguramente hubo algunas respuestas y Pablo, todavía inquieto por la situación de ellos, vuelve a escribir esa segunda carta. Y lo que Pablo está diciendo ahora es que da gracias a Dios por la fortaleza y la fe que los creyentes de Tesalónica habían mostrado en medio de las persecuciones y las aflicciones que sufren. Yo me pregunto, ¿qué habrá sido más difícil? ¿Estar sufriendo una pandemia como la sufrimos nosotros? En la que lo más grave es que tenemos que encerrarnos en nuestra casa, limitarnos a salir a lugares públicos, en el que ahora tenemos que usar más los medios digitales para poder sacar la escuela, el trabajo y conectarnos con otros. O la persecución que ellos vivían, la persecución que les llevaba a vivir en constante temor de ser apresados y ser llevados a los castigos que los romanos tenían. Estos eran los tiempos cuando se daban, que los metían a los circos romanos, cuando los mataban, los lapidaban. ¿Se acuerda usted cómo pasó con Esteban? Lo lapidaron. Son tiempos en el que la vida estaba en riesgo, en el que cualquier momento pudieran ser apresados y pudieran ser matados. Su vida podía terminar. Las familias se desintegraban porque salían huyendo. Probablemente el papá, la mamá les decía a sus hijos más jóvenes: ustedes vayan, escapen, nosotros vamos después. O a lo mejor la mamá con los hijos y el papá era apresado, o uno de ellos moría y los demás tenían que salir huyendo. Tenían que dejar sus propiedades, su casa, lo que tenían e irse a otro lado, a otra ciudad. Muchos de ellos se fueron a los campos, vivían a campo abierto. ¿Qué sería más sufrir? ¿La pandemia que estamos sufriendo nosotros o las persecuciones que ellos sufrían por causa del Evangelio? Y bueno, no lo sé, la respuesta la puede tener usted, pero lo que yo sí creo, y respondiendo a la pregunta que yo le hacía en un principio, es por eso la importancia de leer lo que dice la Biblia, porque aquí podemos conocer que la experiencia de los tesalonicenses fue muy difícil. Y Pablo reconoce que en medio de esto que ellos están viviendo, sobresale la fe, su confianza en Dios, sobresale su fortaleza, su comunión con Dios, el experimentar la gracia, la paz de Dios en nuestra vida. Cuando un cristiano cae en confusión, cuando un cristiano cae en angustia, cuando un cristiano cae en desesperación, en desasosiego, bueno, está siendo evidente su falta de fe, su falta de confianza, su falta de fortaleza, su falta de creer en la gracia y la paz de Dios para su vida. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana, yo te invito a que tú puedas creer en esa gracia y en esa paz que Pablo predica. Y yo quiero orar por ti, que tú hoy puedas estar experimentando la gracia y la paz de Dios. Para Pablo era el fundamento de lo que creemos en nuestra relación con Dios. Creer el amor inmerecido de Dios a nuestra vida, y que eso tiene que producir una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, y que en las noches la paz es nuestra almohada. Una almohada muy suave sobre la que podemos recostar nuestra cabeza para descansar. ¿Les parece si oramos? Bendito Padre, gracias por Pablo, gracias porque tú lo usaste para dejarnos esta enseñanza. Y queremos, Señor, creer en tu gracia y en tu paz. Queremos creer que tú nos amas de manera incondicional a pesar de cómo somos. Y ese amor, esa gracia tuya derramada en nuestra vida, que es como un regalo que nos ha venido de ti, sabemos que va a producir una paz que no podemos entender, que no podemos experimentar. Esa paz de saber que no tenemos ninguna deuda para contigo. Esa paz que nos va a permitir descansar por las noches y vivir en paz durante el día. Señor, yo ruego por la persona que escucha este video, si esa persona no ha podido entender lo que significa tu gracia y la paz que viene de ti, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu le lleve a experimentarlo. En medio del momento difícil que ella vive, Señor, que pueda experimentar tu gracia, tu paz, que es la base de nuestra vida como cristianos. Cuando experimentamos tu gracia y tu paz, entonces podremos evidenciar fe, fortaleza, paciencia en medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Señor, quédate con nosotros, da tu bendición a esta persona, fortalece su corazón, hazle experimentar tu presencia en su vida. Yo te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es Palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo de su Iglesia Península Viva. Nos vemos el día de mañana.